Pues Javi, muchísimas gracias. El Reino Unido, por lo tanto, en el foco. Pero ahora nos tenemos que ir a mirar a los bancos. Hoy les hemos hablado precisamente de ello, de la crisis bancaria regional desatada por Silicon Valley Bank, que parece que ya queda en el olvido, pero no es así. No tanto en Estados Unidos, sino del otro lado del mundo, donde advierten de que esto podría repetirse. Este escenario, un escenario donde los bancos regionales se enfrentan a unas carteras de bonos que tienen duraciones muy altas, enseguida les explicamos esto qué es y por qué afectó tanto, en este caso a Estados Unidos, y podría afectar a Japón ahora mismo. Como les decía, en Japón los reguladores están ahora mismo aumentando la presión sobre los bancos regionales para que se anticipen al tipo de riesgos que acabaron con Silicon Valley Bank. Todo esto a medida que, claro, el país está preparando lo que va a ser su primera subida de tipos de interés en más de una década. Y tiene todo el sentido del mundo que ahora en Japón piensen que con la subida de tipos podríamos acabar estando en una situación parecida a la que desató la crisis bancaria regional en Estados Unidos a principios de este año. Ya saben que, bueno, los bancos más grandes de Japón están obteniendo ahora mismo ganancias récord, que están anticipando también unos beneficios todavía mayores gracias al aumento de los tipos de interés. Pero el Banco Central del país ha advertido en un informe de estabilidad financiera muy reciente que la banca regional y que las pequeñas cooperativas financieras están expuestos al riesgo de tipos de interés tras acumular unas inversiones en bonos de muy largo plazo. Vamos a intentar explicar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Japón y qué es lo que pasó en Silicon Valley Bank que podría ocurrir también ahora. Bueno, lo que ocurrió entonces en el banco estadounidense es que el banco tenía muchos bonos a largo plazo en cartera. Bonos a largo plazo que tienen una sensibilidad mucho mayor a los movimientos en los tipos de interés. Ya saben que normalmente quien mueve arbitrariamente los tipos es el Banco Central en cuestión, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de Japón en Japón. Y luego, en el mercado secundario de los bonos, los tipos de esos bonos se mueven en función de las expectativas que hay, entre otras muchas cosas, de dónde van a estar los tipos de interés del Banco Central de ese país o de ese territorio. Bueno, cuando hablamos de bonos de largo plazo, hablamos de bonos que tienen una sensibilidad mayor a los tipos o a los movimientos en los tipos de interés. Esto quiere decir que por un movimiento en los tipos, por ejemplo, de un más 1%, el precio de un bono a largo plazo cae más que un bono a corto plazo, por el mismo movimiento en los tipos de interés. Es decir, si en ambos bonos los tipos se mueven, suben un 1%, la caída en precio en ambos bonos va a ser distinta, porque tienen una sensibilidad diferente, entre otras cosas por el plazo que tiene ese bono, entre otras muchas. También entra en juego el cupón, por ejemplo, y a esa sensibilidad se le llama duración. Ese es el riesgo de duración que tienen los bancos ahora mismo en Japón por el hecho de que los tipos puedan subir. Porque por un lado pueden ganar más dinero, igual que está pasando en Europa o en Estados Unidos. Pero otro riesgo es que esa subida de tipos, claro, provoque bajadas en los precios de los bonos que tienen los bancos en cartera, bajadas que son todavía mayores si hablamos de unos bonos con duraciones muy altas. Claro, los reguladores están cada vez más preocupados de que la tensión sobre la banca regional pueda profundizarse más el año que viene si finalmente el Banco de Japón acaba subiendo los tipos de interés y poniendo fin a esa política de tipos cero. Vamos a ver un gráfico con datos para ver realmente, según Financial Times, dónde estaría ese peligro de duración, ese riesgo de duración en la banca japonesa. A finales de septiembre, los 97 bancos regionales de Japón tenían unas pérdidas no realizadas en bonos por un total alrededor de 2,8 billones de yenes, 19.000 millones de dólares. Para que se hagan ustedes una idea, un 70% más que a finales de junio. Claro, eso subió después de que los rendimientos de los bonos del gobierno japoneses a 10 años subieran en tipos cuando el Banco de Japón redujo ese control de la curva de tipos en el mes de julio. ¿Por qué ocurre estas bajadas o en este caso estas pérdidas no realizadas? Porque los bonos que tienen en cartera esos bancos en el mercado secundario realmente han bajado de precio. Claro, ¿qué pasa? Que si los bancos no venden esos bonos no tiene por qué pasar nada, pero en el momento en el que hay una crisis de confianza en el banco en cuestión y, por ejemplo, se estén yendo los depósitos, como le pasó a Silicon Valley Bank, toca conseguir liquidez de otro lado. ¿Qué lado? Pues por ejemplo vendiendo activos como pueden ser los bonos, que en este caso están registrando unas pérdidas no realizadas que claro, en el momento de vender se realizan.
Y ahí es donde viene el problema. Bueno, pues hay expertos que dicen, en el peor de los casos, los bancos pueden aferrarse a estas pérdidas no realizadas. Lo ha dicho un analista en declaraciones a AFT de SBI Securities, pero dice, claro, eso significa que no van a poder hacer nuevas inversiones para comprar bonos de mayor rendimiento cuando los tipos de interés suban, por lo que existe el riesgo de estancamiento. Es decir, no van a poder hacer caja, porque si venden, van a vender con pérdidas, y encima no van a poder utilizar ese dinero que podrían conseguir vendiendo esos bonos para comprar bonos que ahora mismo estarían dándoles unos tipos de interés mucho más altos, un rendimiento mucho más alto. En definitiva, que Japón teme que la crisis desatada por la caída de Silicon Valley Bank pueda repetirse en Japón por la subida de los tipos de interés que se espera que vaya a producir el Banco de Japón. Interesante, desde luego, lo que puede estar por venir en una de las mayores economías del mundo, en este caso la japonesa. Seguimos mirando al mercado, seguimos mirando los bonos, hoy siguen bajando en precio los bonos de Estados Unidos y por supuesto tenemos que seguir mirando a Wall Street porque hoy ya saben que ha habido dato de PIB y tenemos que analizarlo en detalle lo que está pasando.